Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de IFA, el sistema espiritual Yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los Irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de IFA. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de IFA y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifa. Stories.com da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Ogbeiwori demuestra que un animal muerto suena más fuerte que uno vivo. Ogbeiwori nació como hijo de un sacerdote de Ifá. Desde niño solía reunir multitudes a su alrededor y, sin proponérselo, era convertido en el líder de esos encuentros. Incluso sin una formación formal, era capaz de asistir a su padre en el arte y la práctica de Ifá. Su competencia como joven sacerdote de Ifá fue rápidamente reconocida y pronto se comprendió que había nacido para la grandeza. Cuando llegó a la adultez, estableció su morada en la ciudad de Ilu-Ayoyi, en el estado de Oyo, Nigeria. Su casa pronto se convirtió en el lugar de reunión semanal de todos los sacerdotes de Ifá de la localidad. Él era el más joven de todos. Mientras tanto, llegó el momento del festival anual y la asamblea decidió utilizar una cabra de 3 años para la ceremonia. El joven Ogbeiwori sugirió que sería mejor usar una cabra muerta para la ceremonia, porque su sonido sería más fuerte que el de una cabra viva. La sugerencia molestó a los ancianos, quienes no lograban comprender el razonamiento detrás de ella. La discusión que siguió se resolvió pidiéndole a Ogbeiwori que acudiera el día del festival con su cabra muerta, mientras que los demás llevarían cabras vivas para el sacrificio tradicional. Al llegar a casa, Ogbeiwori consultó a Ifá, quien le pidió que realizara un sacrificio con una cabra cuya piel debía despellejar y secar. Cuando la piel estuviera seca, debía fabricar un tambor con ella y llevarlo al lugar del festival en el día programado. El día del festival, los demás Awos llevaron sus cabras vivas y pidieron a Ogbeiwori que presentara su cabra muerta y demostrara que su sonido sería más fuerte que el de las cabras vivas que los rodeaban. Mientras tanto, él ocultó su tambor y la baqueta para tocarlo dentro de su vestimenta, y proclamó que mantenía su promesa de demostrar que una cabra muerta sonaría más fuerte que una viva. En ese momento, el Ojugbona, el sacerdote que se arrodilla para ofrecer sacrificio a Ifá, recordó a los Awos que la festividad debía comenzar con la ofrenda de un macho cabrío a Eshu, de acuerdo con la tradición. Entonces se dirigieron en grupo al santuario de Eshu para ofrecer el macho cabrío tradicional. Mientras los demás Awos realizaban el ritual a Eshu, Ogbeiwori comenzó a tocar su tambor en un andante suave. Cuando los otros regresaban al santuario de Ifá para la ceremonia principal, continuó tocando el tambor en un crescendo alegro, y todos los Awos comenzaron a danzar al ritmo del tambor. Llegó entonces el momento de ofrecer la cabra viva a Ifá. Nuevamente se le pidió que presentara su cabra muerta, y él prometió hacerlo después de que las cabras vivas hubieran sido sacrificadas. Mientras la cabra era sacrificada, continuó tocando el tambor al compás de las melodías de los cantos tradicionales de ofrenda entonados por los Awos. El canto y la danza que siguieron fueron tan melodiosos que todos olvidaron la cabra muerta de Ogbeiwori. Fue el Ojugbona quien finalmente recordó pedirle que presentara la cabra muerta para completar la ceremonia. En ese momento, Ogbeiwori preguntó a los demás Awos cuál voz había sonado más melodiosa, la voz de la cabra viva o el sonido de su tambor. De manera unánime, todos confirmaron que el sonido del tambor había sido más fuerte y más armonioso que el de las cabras sacrificadas, aunque se preguntaban cómo ese hecho probaba su argumento. Entonces él respondió que la piel utilizada para fabricar el tambor que había estado tocando provenía de la cabra muerta con la que había servido a Ifá. A partir de entonces, todos reconocieron que había demostrado su punto,
y que verdaderamente una cabra muerta suena más fuerte que una cabra viva.